Sí, bueno, Esto es un ejemplo también, ¿no? para la queja que durante años, me animaría a decir, todos los argentinos tuvimos, ¿no? Sobre que los funcionarios mandan a sus hijos, o algunos Sí, funcionarios, no quiero ser todos, justa, no no todos, todos. mandan a sus hijos a escuelas privadas porque la educación es mejor. Tiene Bueno, toda su obra social. esto sí sucedió en un hospital público, la verdad que la mejora en estos meses, ¿no? Tan breve, este era el momento que se despedía, ¿no? Y le hablaba a quienes lo atendieron con distancia. La verdad que un caso muy interesante, ¿no? Porque una persona con enfermedad de base. No, y aparte, esto pone de manifiesto lo que es el plasma, ¿no? El tratamiento con donaciones de argentinos que han tenido, han padecido coronavirus, y me parece fundamental este ejemplo, ¿no? Y, digamos, yo no lo conozco en Insaurralde, pero me parece muy importante el ejemplo. Un intendente, un funcionario público se atendió con una enfermedad como el COVID-19 en un hospital público, Sí. dando el ejemplo de que lo público es lo más importante. Sí, más allá de lo que todavía falte, ¿no? A los médicos, porque quiero ser justa con ellos, que tienen lógicamente sus reclamos, lo que habremos recuperado, ¿no? A la fuerza, y la verdad en medio de una emergencia, algo totalmente, bueno, difícil, ¿no? Pero lo que se ha recuperado en camas, en insumos, en estos pocos meses. Bueno, gracias a Ramiro Heredia, dice, y a Mariano Ortega, a todo el equipo de mi querido Hospital Municipal Lavallol de Lomas de Zamora, hospital público y a donde fue a atenderse el intendente. Pero Ramiro Heredia es el médico de Martín Insaurralde y está vía Skype con nosotros para contarnos un poco. Heredia, buenas tardes. Aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, los saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, bien, atentos a la situación de salud en estos momentos de Insaurralde y también del hospital, ¿no? Porque más allá de Insaurralde, un caso que tiene mucha repercusión, habrá mucha gente que ya se ha atendido ahí y que se va a atender en este hospital. No, y poner en valor lo público, ¿no? Los trabajadores en un hospital público. Me parece que es un ejemplo que un funcionario público se atienda en un hospital público. Porque es el ejemplo que hay que dar. Deberían hacerlo todos los funcionarios públicos de la Argentina. Poner en valor la medicina pública. Entonces una reivindicación me parece a mí, a ustedes, ¿no? A los médicos que denodadamente y han sido tan maltratados, tan mal pagos, trabajan en la medicina pública en la provincia de Buenos Aires. La verdad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos de que superó esta internación exitosamente. Fue 12 días muy largos. Y la verdad que también muy contentos de que se haya atendido del hospital público, el hospital de Lavallol, con todo el equipo médico de Lomas de Zamora, con el doctor Mariano Ortega, que estuvo todo el tiempo también con nosotros. Y bueno, la verdad que ya está en su casa, por suerte, solo aislado, pero bien clínicamente. Ramiro, yo mencionaba justamente, bueno, con una enfermedad previa, ¿no? Un caso muy especial, además, el de Martín Insaurralde, que uno podía asumir o presumir que iba a tener dificultades importantes. Pero el tratamiento de plasma, usted me corrige si no es así, que le dieron, que no funciona en todos los pacientes, no tiene el mismo resultado en todos los pacientes. En el caso de Insaurralde dio resultados, bueno, en paralelo con otra medicación, ¿no? Claro. En realidad Martín es una persona de 50 años, joven, pero con antecedentes clínicos de gran relevancia. Él tuvo de público conocimiento, tuvo cáncer de testículo hace varios años, en el año 2011, 2014, por el cual él tuvo comprensión abdominal, pulmonar, y estuvo muy grave. La verdad que Martín estuvo muy grave, recibió una primera línea de quimioterapia sin mucho éxito, y requiere una quimioterapia de rescate con toda la toxicidad y todo lo que eso implica. Sí. Requiere una cirugía abdominal también, que le decimos de rescate, y bueno, por suerte de todo eso que le pasó, él está en remisión. ¿Se sabe si los buenos resultados fueron por el plasma, por la transfusión de plasma, o por alguna otra medicación? Porque escuchaba en las últimas horas que en realidad no hay certeza, no se sabe qué es lo que mejora su salud. La verdad que Martín es un paciente con muchos antecedentes, que entró con síntomas leves, pero evolucionó a los 7 días de inicio de la enfermedad con una neumonía grave, una neumonía bilateral. En ese contexto, evaluamos clínicamente lo que estaba pasando, se hicieron tomografías nuevas, se hicieron pruebas complementarias, y bueno, sabemos que el COVID no tiene un tratamiento específico hoy en día, por lo cual estamos habilitados a usar tratamientos que están en fase experimental, porque todavía no están demostrados en grandes poblaciones, con el número suficiente de pacientes en los ensayos clínicos que corresponden.
pero se está haciendo, todavía no faltan datos, pero bueno, estamos habilitados para usarlo, por lo cual usamos en él, recurrimos al programa de plasma de la provincia de Buenos Aires, a la Fundación Hematológica, hicimos el pedido vía hospital, como todos, y bueno, se le infundió el plasma en el 8º día de enfermedad. Fue bastante difícil en un momento porque no teníamos acceso venoso con él, fruto de las quimioterapias se había quedado sin venas periféricas, por lo cual un equipo médico le tuvo que colocar un acceso venoso central, que es una vía quirúrgica, y bueno, se logró hacer la infusión de plasma, que él lo vio con una infusión de suero, una hora y media. La verdad que las siguientes 48 o 72 horas fueron muy buenas de él. También recibió tratamiento en corticoides, que es otro tratamiento que está recomendado en estos casos, y depende de muchas cosas la mejoría. Depende de él, depende de la virulencia del virus, y depende también de su tratamiento. ¿Cuánto darle a cada uno? No lo sabemos, pero la verdad que luego de la infusión de plasma y de estos tratamientos, él mejoró francamente. ¿Sí? Se había llegado a esto con fiebre todos los días, febril todas las noches, sudoración profusa nocturna, y había agregado lo que nos puso en la alarma el 7º día del tratamiento, el día 7º del 8º, INEA, falta de aire, que es la sensación de falta de aire, es un síntoma de gravedad del COVID-19. A eso me pregunté, eso te iba a preguntar, porque yo escuché en un momento que él tenía problemas para respirar, ¿no? Que debe tener un serio problema para respirar. Lo escuché a él, creo, inclusive, que le costaba mucho respirar. Exactamente. Estuvo con dificultad respiratoria, estuvo con caída de el oxígeno en sangre, lo que le decimos la saturación de oxígeno, que es el modo que tenemos de dosarlo sin invadirlo. Por lo cual ahí fue cuando revisamos todo, se hizo la tomografía nueva, se vio que tenía infiltrados bilaterales, o sea, el infiltrado es la imagen que tenemos del compromiso del pulmón inflamatorio generado por gérmenes, virus, bacterias. Y eso es el hallazgo de neumonía grave bilateral. Ahí fue donde él clasificó y se lo pudo elegir para este tratamiento con plasma que le instauramos. Antes no se propuso antes porque todavía no había reunido estos criterios de gravedad que Tengo una pregunta, Ramiro, porque yo escuché en un momento en algunos medios que decían que el plasma se lo había aplicado porque evidentemente él tenía contacto político. Yo pregunto, ¿esto es así o realmente el plasma se le aplica cuando el caso es para aplicar plasma? La verdad que él tenía indicación formal, esto está publicado en mayo del programa de plasma de la provincia de Buenos Aires, que trabaja junto con la Fundación Hematológica de la provincia, el doctor Luis Cantalupi en eso está siempre atrás, y por el Pucaiba, que es la transparente, digamos, uno llena formularios, hace el pedido vía hospital, que fue lo que hicimos, se firman consentimientos informados, se reporta diariamente la situación del paciente, la gente de la Fundación de Hemoterapia hace un seguimiento diario del paciente y ve si clasifica o no. Si no hubiera tenido el criterio, no hubiéramos tenido el plasma para... O sea, si no clasificaba, no había plasma. ¿Cómo? Perdón. Si no clasificaba, no había plasma. Vos habrás escuchado lo que yo estoy diciendo. Para indicarse el plasma que antes no lo había tenido. Claro. Es importante esto porque, a ver, en el tratamiento con plasma se instauró el 8º día de enfermedad. Después desarrolla una enfermedad moderada a severa. Sí. Está visto en los trabajos que se publican internacionalmente, hay trabajos chinos, hay un trabajo muy muy grande en Estados Unidos que se hizo, todavía no está publicado, está en una etapa de prepublicación, la clínica Mayo desarrolló un programa de plasma sobre 30.000 pacientes en los Estados Unidos, y ya tienen 20.000 pacientes que recibieron plasma. Y lo que vieron es que eso se lo pasaban a los pacientes internados, son todos internados, con una enfermedad grave a severa. Y vieron que el beneficio del plasma en los pacientes, grave y crítica. El crítico le decimos al paciente que está intubado, sí, con requerimiento de drogas para bajar la presión o que está en ventilación mecánica. Y se ve que el beneficio en ese paciente que está crítico, quizás ya como que el virus hizo su daño, no es tan bueno, y sí se vio que los pacientes que tienen enfermedad severa, como fue el caso de Martín, o con riesgo de desarrollar enfermedad severa, que están priorizando la enfermedad severa, sí se vio que esa población es la que más se beneficia. Claro. Por supuesto, como les decía antes, todavía nos faltan ensayos clínicos controlados, que es la forma que hacemos de medicina basada en evidencia, como para poder
asegurar la eficacia de esto. Claro. Pero hoy sí sabemos que el tratamiento con plasma es un tratamiento seguro, con muy bajos efectos adversos, y estos son los pacientes que le va mejor. Y el paciente que se está poniendo grave o que está grave, no que llegó a crítico, que ya lo tenemos, que ya pasó por esta etapa. Doctor, usted trabaja también en paralelo en el Hospital Finoquieto, ¿no? ¿Esto es así? Sí, también voy a ver pacientes al Finoquieto. Le pregunto esto porque como sucede con muchos médicos, ¿no? Que bueno, comparten actividad entre lugares privados, públicos y en este caso en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia y que ven constantemente las dos realidades. Exacto, yo trabajo en el hospital público, en el hospital de clínicas, trabajé con el equipo médico del hospital de Lavallol ahora y de Loma de Zamora, y trabajo para OSDE, en los pacientes habitualmente de desarrollo genético. Y la situación, bueno, ahora en la provincia le pregunto, ¿no? Más allá del caso Insaurralde, ¿cuál es la situación en cuanto a la llegada de pacientes? ¿Cómo ven ustedes ahí desde la trinchera, ¿no? En la primera fila frente al coronavirus, lo que puede pasar en las próximas semanas? La verdad es que lo que vimos estas 2 semanas, nosotros nos estamos preparando desde marzo, desde antes de marzo para todo esto, pero en marzo se hizo mucho más evidente. Sí. Lo que estamos viendo estas últimas 2 semanas que se aceleró todo. Las últimas 2 o 3 semanas empezamos a ver muchos más casos, mucha más consulta y se empezó a ocupar las camas que teníamos preparadas para esto. ¿Sí? No estamos con ocupación máxima, por supuesto, todavía, pero la verdad que bueno, estamos con las alarmas de esto, que está subiendo, que estamos en ese famoso, no llegamos todavía al famoso pico de la curva que se está hablando, pero bueno, como que estamos entrando en la etapa. Y ahí está el punto peligroso, ¿no? ¿Sí? Ramiro, vamos a ver. Empieza a sonar. Probablemente en cantidad y en gravedad. Y ahí suena la alarma, ¿no? Ahí empieza a sonar esa alarma diciendo, bueno, paremos un poco, esto está complicado, cuando colapse esto estamos nosotros también complicados. Claro. Estamos entrando en la realidad que nosotros veníamos viendo de reportes de extranjeros, de otros países que están un par de meses adelante de nosotros en la pandemia. Estamos entrando un poco más en una fase más álgida, digamos, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo y estamos trabajando para eso. ¿Sí? Se habla de un 23% aproximadamente de incremento en estos últimos días, ¿no? Bueno, un crecimiento bastante importante en cuanto a la ocupación de camas. Ustedes experimentan, es difícil establecer porcentajes, yo lo sé, pero más o menos esa cantidad, porque a este número, la próxima semana o las próximas 2 semanas, claro, se llega al colapso absoluto, es lo que dicen desde la provincia. Están subiendo mucho los casos, la verdad que esto hay que ver cómo se comporta en el tiempo. ¿Sí? Sí. El colapso implica que vos tenés la cama de internación, digamos. No está pasando eso ahora, pero está subiendo mucho la internación de pacientes. Sí. Bueno, enfermedad moderada, a severa y crítica. ¿Y qué pasa con el personal, Ramiro? Porque debe ser... Los pacientes más leves, sí, tengo que es internación extrahospitalaria o otro tipo de aislamiento, ¿sí? Sí, pero sí. Sí, está subiendo mucho la internación. Les pregunto qué pasa con el personal, ¿no? ¿Qué pasa con los médicos, con los enfermeros? Porque ya ha pasado bastante tiempo. Al principio estaba muy presente, ¿no? En la sociedad a través de los aplausos, esto de asistirlos, de reconocerlos, pero también al cansancio, más allá de las bajas, me refiero a aquellos que, bueno, contrajeron coronavirus y obviamente se tienen que aislar o son contactos y se tienen que aislar. Pero ¿qué pasa con los que siguen ahí trabajando en contacto con el virus y desde lo anímico sobre todo, ¿no? Seguimos adelante, digamos, hace muchos meses que nos estamos preparando para esto y la verdad que es una tarea constante de todos los servicios, de los enfermeros, de los médicos, de todo el personal administrativo, todo el personal camillero, toda la gente que trabaja en el día a día. Estamos en esta situación de emergencia trabajando todos los días y bueno, tenemos a veces algunas bajas de colegas que se van aislando, colegas que van volviendo, en el contexto del caso del COVID mayormente leves, por suerte. Así que bueno, seguimos adelante y por ahora no notamos el déficit personal, pero bueno, como les decía, estamos entrando en una etapa que se va a acelerar mucho más, que vamos a ver otras fotos que no vimos hasta ahora. Esperemos que no sean las mismas que vimos afuera. ¿Sí? No,
lo importante también que se ponga en valor lo que es la medicina, ¿no? A los médicos que trabajan denodadamente, lo complicado que es la residencia. Vos trabajás en 3 lugares diferentes para llegar a lograr un buen salario. Seguramente tendrás tu consultorio. Si un médico trabaja en la Argentina cantidad de horas para armar un sueldo, a él le pagan seguramente a los 90 días una prepaga. Es realmente un trabajo, y ahora me parece que lo estamos poniendo en valor los argentinos, más allá de los aplausos, y quizás el ejemplo de Insaurralde, internándose en digamos, un hospital público, ponga en valor lo importante que es la medicina pública, que llega a todas partes, con médicos que trabajan de una manera impresionante, que a veces le faltan elementos y siguen trabajando igual. Me parece que es importantísimo poner en valor esto y que esto perdure, ¿no? Que no pase el COVID y diga, volvamos a lo de antes. Que perdure esto, ¿no? Sin definición política, te digo, ¿no? Sino de una realidad que viven ustedes. Sí, esperemos, bueno. Estamos por ahora y la verdad que lo hacemos con gusto. Ramiro, hay algo que quiero consultarte. Ah, perdón, pensé que habías terminado. Sobre el espacio del hospital, ¿no? El lugar. A veces cuando en un geriátrico hay varios casos, se recomienda cerrar ese lugar porque hubo más casos y porque se cree que el virus ya está en todos lados, ¿no? Y yo lo que me pregunto es si en esos casos se puede de alguna manera desinfectar en general y que se siga utilizando. Pero esto aplica también a un hospital, donde hay pacientes todo el tiempo que ingresan con coronavirus. El virus está presente y sin embargo los hospitales siguen funcionando. ¿Cómo es que se puede resolver esta situación más allá de la higiene constante? ¿O se cree que se convive con el virus a todos lados? Ahora, o sea, los sanatorios, los hospitales están organizados en áreas de atención de pacientes con COVID y de pacientes no COVID. O sea que eso por ahora está funcionando. Obviamente es una población que está creciendo mucho, que es la población con COVID y que ocupa cada vez más espacio, pero están separados en atención, equipos médicos o mayormente todo lo que se puede se separa en los espacios de atención de. Por lo cual hasta ahora estamos organizados así. Por supuesto que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven estas semanas para ver cómo seguimos encarando todo esto. Te pregunto como profesional, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, como se dio ayer, más de 2.000 casos por día de acá, mañana, sábado y domingo? Estamos hablando de 8.000 casos en 4 días. Supongamos que el 25, vamos a poner el 10% tenga que ir a terapia intensiva. Ahí realmente colapsa el sistema. Sí, digamos, por suerte, el COVID es una enfermedad muy contagiosa, pero que la mayor parte de la gente lo atraviesa o asintomática o con pocos síntomas. Claro. Lo mismo resfrío como una gripe. El porcentaje de pacientes graves, ¿sí?, es alrededor del 5% de los pacientes. De cada 100 que se infectan, 5 desarrollan o van a desarrollar enfermedad grave. De esos, la mitad van a requerir una unidad de terapia intensiva o intubación mecánica. Más o menos en promedio, y el número de todos lados, y es el cálculo clásico que hacemos, que conocemos esta enfermedad. Digamos, es muy importante que la tasa de contagios no se acelere más o manejarnos con números por lo menos similares, que no sean peores. Y de vuelta, las próximas semanas son las que más importantes para esto, las que vamos a ver a pensar mucho más la energía de todo lo que es el sistema hospitalario y sanitario que tenemos. Claro. Me imagino que en la trinchera uno empieza a notar mucho más cuando empiezan a llegar los pacientes, ¿no? Debe ser difícil la trinchera, estar allí recibiendo pacientes con COVID, tratándolos. La angustia que puede llegar a generar también en ustedes cuando ves que un paciente se va, ¿no? Más que una pandemia, una enfermedad o un virus que no sabemos. Recién se está investigando. Sí, es una enfermedad que estamos conociendo. Se avanzó mucho. La verdad que piensen que es una enfermedad que comenzó a fines de diciembre en un mercado en China y ya para el año nuevo nuestro ya sabíamos qué era, y la primera semana de enero ya tenía nombre, apellido, estaba todo codificado en genoma, por lo cual aprendimos mucho en estos 6 meses y vamos a aprender más de lo que viene. Por supuesto, estamos aprendiendo también. Claro, como todos. Pero tenemos recursos terapéuticos como para seguir adelante con esto, ¿sí? Ramiro, te pregunto por último, porque la verdad te hemos robado muchísimo tiempo. Te hemos exprimido de la peor manera. Mucho, pero es un placer.
Javier, ¿qué es lo que dicen generalmente, más allá del mensaje de Insaurralde? Igual si lo querés repasar, porque nosotros lo estamos viendo, pero sin audio, para contarle a la gente, los pacientes cuando se van, ¿no? Cuando ven, porque la verdad hemos visto algunos casos en Europa, al principio de todo esto, pero debe ser muy emocionante cuando ellos ven, bueno, experimentan su mejora, cuando vuelven a ver a su familia y además cuando ellos mismos valoran en primera persona el trabajo que ustedes hicieron, ¿no? Dicen que es una enfermedad que aún el paciente leve, o sea, la gente que tiene síntomas leves, por ejemplo, la gente que lo vive con un catarro, dolor de garganta, fiebre, o que no está gravemente enfermo, es una enfermedad que aísla. Claro. Entonces, controlar la diseminación del germen, esa persona se queda aislada. Hemos visto pacientes de muchas semanas aislados y eso genera mucha angustia, muchas ansiedades. Y bueno, el día que vuelven que salen de ese aislamiento, están felices, la verdad todos están felices y lo viven así. Porque muchas veces están bien clínicamente y sin embargo tienen que seguir quedándose solos, aislados, porque es parte del tratamiento también, limitar la propagación de. Claro. Y el paciente grave tiene la alegría de recuperarse algo grave y de salir adelante. Y el paciente que tiene enfermedad leve es el que más cuesta puede entender que tiene que quedarse encerrado y aislado, que lo que le toca. Pero Sí. siempre se sucede